Como introducción, podemos decir que el derecho administrativo en Colombia surge de la influencia del modelo francés de derecho objetivo combinado con instituciones coloniales, las cuales alcanzaron un punto clave con el Código Contencioso Administrativo de 1984 y posteriormente con la Constitución de 1991, la cual incorporó el derecho público subjetivo para fortalecer la protección de los derechos fundamentales. Este proceso dio lugar al Estado constitucional de derecho no solo como norma, sino como una práctica administrativa que garantiza derechos, la separación de poderes, la dignidad humana y el interés general. La codificación de esta evolución se consolidó con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableciendo un sistema híbrido en el que conviven tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo, integrando fuentes, principios y mecanismos de control. La Ley 1437 de 2011, que reemplazó el Decreto 1 de 1984, introdujo un enfoque basado en derechos fundamentales, eficiencia y modernización del procedimiento administrativo, haciendo énfasis en principios constitucionales, tutela judicial efectiva y participación ciudadana, fortaleciendo también principios constitucionales y permitiendo una mayor participación ciudadana y un mayor control social. A partir de ahí, lo que se busca es desarrollar esos aspectos relevantes que trajo consigo el CEPACA, enfocándonos en la primera parte del código, desde el artículo primero hasta el artículo 10, en donde se tendrán en cuenta los puntos claves y la evolución del código. Finalmente, entraremos a definir la tutela judicial efectiva, haciendo una diferenciación de esta con lo que significa el derecho al debido proceso. Si bien el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuenta con dos partes, hoy nos enfocaremos en los 10 primeros artículos de la primera parte. Bien, el artículo primero alude a la finalidad de la ley, el cual tiene como propósito garantizar la legalidad, la eficacia y la tutela efectiva en la actuación administrativa. Allí se busca proteger los derechos fundamentales y garantizar la legalidad con un enfoque de servicio al ciudadano con énfasis en la transparencia y en el debido proceso. El artículo segundo alude al ámbito de aplicación, el cual se dirige a todas las autoridades administrativas y entidades que ejerzan función pública, ya sean privadas o sean efectivamente públicas. Allí se incluyen los procedimientos administrativos y el control judicial a los actos administrativos, a excepción de los procedimientos militares o de policía por su naturaleza que requieren decisiones de aplicación inmediata. Ya el artículo tercero trae a colación los principios de la función administrativa, es decir, aquí se recalcan los principios mediante los cuales debe regirse sí o sí la actuación administrativa. Como el primer principio tenemos el principio del debido proceso que va ligado al principio de legalidad, pues todas las actuaciones administrativas deben regirse de conformidad a lo establecido tanto en la Constitución como en las normas establecidas. Esto para así garantizar los derechos de representación, defensa y contradicción. El principio de igualdad es la garantía a la no discriminación y al trato equitativo en la actuación administrativa. Se prohíben rotundamente las diferencias injustificadas en el desarrollo de estos derechos. Como tercer principio tenemos el principio de imparcialidad. Aquí establece que las decisiones administrativas deben ir sin favoritismos ni conflictos de intereses, es decir, tienen que ser objetivas y sin sesgos. El cuarto principio es el principio de buena fe, es decir, que se va a presumir el comportamiento leal y fiel en el ejercicio de las competencias, derechos y deberes tanto de las autoridades como de los particulares. El quinto principio habla del principio de moralidad. Exige una conducta ética en la administración pública basada en la transparencia y prohíbe los actos de corrupción y el abuso del poder. Ya el sexto principio, que es el principio de participación, garantiza el promover y atender las iniciativas de los ciudadanos que vayan encaminados a intervenir en todos los procesos de la gestión pública. El principio de responsabilidad alude a que todas las decisiones, acciones, omisiones o extralimitación de funciones de las autoridades y sus agentes tienen que asumir las consecuencias establecidas en la Constitución y en la ley y en los decretos reglamentarios.
Ya el principio de transparencia y de publicidad también se consagra y van ligados, pues allí se garantiza el acceso a la información pública, la transparencia de todos los actos administrativos y los derechos que tiene el ciudadano a conocer el estado de sus trámites. Allí se impulsa un gobierno abierto y el uso de las plataformas digitales para el acceso a esa información de carácter público. Principio 10 alude a la coordinación, pues las entidades estatales deben trabajar de manera articulada y evitar la duplicidad de funciones para así garantizar un servicio eficiente a los ciudadanos. El artículo 11, que es la eficacia, pretende garantizar los trámites de las decisiones administrativas para que se cumpla su propósito sin ningún obstáculo y que se elimine cualquier tipo de barrera. Allí se establecen medidas de simplificación administrativa mediante el impulso de la transformación digital y de la automatización. Finalmente, contamos con el principio de economía y de celeridad. El de economía hace alusión a la racionalización de los procedimientos administrativos y del gasto público. Da como prioridad los mecanismos electrónicos para la gestión pública y se adoptan estrategias de simplificación normativa. Y el principio de celeridad exige una respuesta rápida, se establecen tiempos razonables para la toma de decisiones y se sanciona el retardo injustificado de los funcionarios. El artículo cuarto alude a las formas de iniciar las actuaciones administrativas. Puede ser mediante un derecho de petición de carácter o de interés general o de interés particular por el cumplimiento de una obligación legal o de oficio por la autoridad administrativa. El artículo 5 establece los derechos de las personas, es decir, que toda persona tiene derecho a interponer las peticiones independientemente cuál sea el canal, tiene derecho a ser respetada y a que no se le obstaculice el trámite. El artículo sexto alude a los deberes de las personas. Así como tienen derechos, pues también tienen deberes, que son los que explícitamente están en la Constitución y en las leyes y también deben respetar a los funcionarios. El artículo séptimo establece los deberes de las autoridades. Claramente tienen que tratar con respeto y diligencia, garantizar la atención al público y atender todo tipo de peticiones. El artículo octavo hace referencia al deber de la información al público. Las personas tienen derecho a recibir una información clara, completa y actualizada sobre sus procedimientos, trámites o servicios. El artículo noveno alude a las prohibiciones de las autoridades, es decir, que éstas no pueden negarse a recibir las peticiones, ni exigir requisitos que no estén establecidos de la ley, ni retardar los trámites, ni obstaculizarlos tampoco. Ya el artículo décimo es el deber de la aplicación uniforme de las normas y de la jurisprudencia, es decir, que las autoridades sí o sí tienen que aplicar a cabalidad lo establecido en la Constitución y en las normas y aparte de esto deben tener en cuenta las sentencias proferidas por el Consejo de Estado. A forma de conclusión, podemos establecer que estos primeros 10 artículos establecen la base de los principios fundamentales para la administración pública en Colombia. Se refuerza la transparencia, la eficacia, la equidad, la participación ciudadana y ha evolucionado, en lo cual se ha permitido un mayor control ciudadano, digitalización de los trámites y lucha contra la corrupción. La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental esencial. Podemos decir que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que garantiza a toda persona el acceso a los órganos de justicia para la defensa de sus derechos e intereses, obteniendo una resolución judicial fundada en derecho y la ejecución efectiva de la misma. Este derecho, reconocido en numerosas constituciones y tratados internacionales, es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Existen unos componentes claves de la tutela judicial efectivas. El acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales para plantear sus pretensiones y obtener una respuesta. Este acceso no puede ser obstaculizado por barreras económicas, sociales o de cualquier otro índole. Tenemos la resolución fundada en derecho, que es la decisión judicial que debe basarse en la aplicación de las normas jurídicas y no en la arbitrariedad o en consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. Los jueces deben motivar sus decisiones explicando las razones que los llevan a fallar de una determinada manera. La ejecución efectiva y la idoneidad se da en que la sentencia debe cumplirse en sus propios términos.
garantizando la satisfacción del derecho conocido. No basta con una declaración judicial si ésta no se traduce en una realidad tangible. Existe una diferencia con el debido proceso. Podemos decir que ambos conceptos son relacionados, pero son distintos. Si bien es cierto, la tutela judicial efectiva y el debido proceso están estrechamente relacionados, no son sinónimo. El debido proceso es un conjunto de garantías que asegura un procedimiento justo y equitativo, mientras que la tutela judicial efectiva se centra en la obtención de una resolución judicial y su cumplimiento. En otras palabras, el debido proceso es un medio para lograr la tutela judicial efectiva. Se podría decir que el debido proceso es el género y la tutela efectiva es la especie. El debido proceso en detalle abarca una serie de garantías, tales como el juez imparcial que conoce de un caso y debe ser independiente y no tener interés en el resultado del mismo. El derecho a la defensa, porque toda persona tiene derecho a ser oída y presentar sus pruebas en su defensa. El plazo razonable es el proceso judicial que se desarrollará en un plazo razonable sin dilataciones indebidas. La presunción de inocencia, donde toda persona se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo. Entre los dos conceptos existe una interconexión. El debido proceso es esencial para garantizar la tutela efectiva. Un proceso judicial que no represente las garantías del debido proceso difícilmente podrá conducir a una resolución justa y a su posterior ejecución. Un ejemplo de ello puede ser una persona que es despedida de un trabajo sin justa causa. El debido proceso le permite impugnar el despido ante los tribunales, siguiendo su procedimiento reglado con las garantías. Mientras que la tutela judicial efectiva se materializa si el juez declara nulo el despido y ordena la reincorporación del trabajador y si esta orden se cumple efectivamente. Podemos concluir que la tutela judicial efectiva es un pilar fundamental del Estado de Derecho, ya que garantiza que los derechos de las personas no sean meras declaraciones teóricas, sino que pueden ser protegidas y hechos valer a través de la justicia. El debido proceso, por su parte, es el instrumento que permite alcanzar la tutela judicial efectiva, asegurando un procedimiento justo y equitativo. Gracias.